Buenas tardes, compañeros, bienvenidos nuevamente a la transmisión para este día. Hoy vamos a explicar el tema de la posesión. Por favor, les voy a dar siempre un minutito para que entonces se conecten y entonces ya empezamos la plática, ¿les parece? Un minuto y empezamos. Tengan a mano ahí sus guías, por favor, su código civil y su ley de titulación supletoria, que es hace días que la pedí. Ahí estamos. Hace días que la pedí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero darles las gracias por toda la colaboración prestada, especialmente el día que tuvimos problema con el examen. Realmente yo utilicé la plataforma a la que tenemos acceso de acuerdo con los correos institucionales, pero en mi caso pues provocó ese tipo de problema. En cambio, utilizando las cuentas con las que estoy acostumbrada a trabajar, que es donde les mando material, pues no hubo problema alguno, ¿verdad? Pero yo les doy las gracias también a todos los que colaboran en ese momento de crisis, porque muchos me escriben que esto y que el otro. Hasta una compañera salió ahí atropellada, insultada por un caballero, ¿verdad? Bueno, no sé si es caballero o si es dama, pero hasta la pobre compañera que me ayuda en el grupo, pues yo te doy las gracias, pero realmente un compañero sí fue muy grosero con él, re grosero, yo no sé qué les pasa. Y otra cosa que no, como que no aceptan explicaciones, ¿verdad? Entonces todo lo quieren rápido, que eso. También quiero aprovechar porque creo que fue en esta sección, sí, en esta sección fue. Hay una persona que me escribe y se identifica como el auxiliar y estudiante de la sección I. Y de una vez les aclaro, compañeros, que en mi sección, en mi curso, en mi respectivo curso, o sea, yo no tengo auxiliar, ¿de acuerdo? Yo no tengo auxiliar. A mí la junta directiva ni la decanatura me ha notificado de ningún auxiliar, y menos compañero de aquí que no tengo el gusto de conocer. Y como no se identifican, yo no sé si estoy hablando con otra persona, ¿verdad? Entonces no se identifican, y encima me decía que era el auxiliar de cátedra y todo. ¿Qué es eso? Miren, ustedes pongan atención cuando tengamos esas situaciones de crisis. Ustedes pongan atención en primer lugar al mensaje que yo envié a los grupos de WhatsApp. Ya después utilizo los mecanismos oficiales, ¿verdad? El Facebook en todo caso, que es esta página en la que transmitimos, y las cuentas Classroom, ¿verdad? Entonces yo me quiero disculpar realmente porque no estuvo pasada con el examen, y por eso es que lo aplazamos para el día. Cualquier cosa, pues ustedes ya saben, me escriben, y tomen en cuenta que yo no respondo mensajes anónimos. Para mí se identifican con su nombre. Obviamente ustedes ya saben cuáles son las partes del nombre, ¿verdad? Entonces, con su nombre, con su sección y con su número de carnet. Si ustedes no lo hacen, que yo soy estudiante, sí, pero yo no sé si un madero me está escribiendo o qué. Eso yo se los he dicho en repetidas ocasiones, y yo creo que hasta cansados deben de estar de lo mismo y lo mismo en cada clase. A mí, la persona que está autorizada por el señor decano para que colabore en mis cátedras, única y exclusivamente, es el doctor Jorge Cabrera. El doctor Jorge Cabrera me auxilia mucho, especialmente en las clases de la noche. Y por eso es que con ustedes tengo las de la tarde, en donde casi no hay interrupción. Y cuando no puedo por alguna circunstancia, pues ya ven que yo me he comunicado con ustedes y les he indicado que no hay clase, ¿verdad?
Ya sabemos entonces cuál es el sistema. A estas alturas del partido, ustedes ya saben cuál es mi sistema, porque ya pasaron hasta un semestre conmigo. Entonces, bienvenidos otra vez, nos estamos viendo. Ya solo vamos a ver las clases, ya vendrá el segundo parcial, porque solo exámenes somos. Pero vamos a votar algunos temas. Entonces, para el segundo parcial empezamos el contenido hoy. El tema de hoy es la posesión. Este tema yo quiero que se concentren bien ahorita que empezamos, porque el siguiente, que es la usucapión, es consecuencia de la posesión. Pero si ustedes no entienden bien la posesión, les va a ser muy difícil entender después la usucapión. Repito, para esta clase necesitamos nuestro amigo de siempre, que es el Código Civil. Y también yo se los estuve pidiendo en otras clases, porque inclusive el primer parcial hasta ahí queríamos llevarlo, y se recuerdan que hubo interrupciones por ahí, entonces ya no lo hicimos. Por eso es que el tema de posesión es contenido ahora para nuestro segundo examen parcial. La ley que les solicito es esta, mire, o que les he estado solicitando desde hace días, ¿verdad? La ley de titulación supletoria. Con la ley de titulación supletoria vamos a estudiar el tema de posesión y usucapión. Entonces yo les voy a rogar que les den una lectura a esa ley, por favor, por lo menos una. Y cuando terminemos la transmisión me la leen completita. No es una ley complicada, tiene como 20 artículos, tampoco es una ley que les va a quitar el sueño y horas de estudio, ¿verdad? Empezamos entonces. Ya saben, ustedes quienes me siguen ya me conocen el sistema, porque miren, hay gente que de veras no ve para nada, ni la transmisión, ni la repetición, ni las instrucciones, ni nada, amigos. Pero ustedes ya saben que entonces tengo por costumbre enviar los materiales a la cuenta Classroom. Esa es nuestra cuenta oficial, ¿verdad? A la cuenta Classroom. Se suben a la página y ya yo, como medio de información rápida, se los envío aquí al chat, porque yo sé que lo que tienen más a mano muchos en ese momento es el teléfono, ¿verdad? Entonces puede ser ahí, pero están sincronizados que el Classroom con el chat. Y ahí van a encontrar ustedes todos los temas. Así es que nuevamente, repito, insisto, muchas gracias. Ya superamos el tema del primer parcial, bendito Dios, y ahora ya me darán ustedes tiempo para que vaya a ir subiendo las notas poco a poco. No olviden, por favor, no olviden que si bien la plataforma ayuda a calificar, es necesario siempre dar una chequeada. El profesor debemos de chequear bien eso, por algún errorcito que se vaya dando, ¿verdad? En la respuesta se chequea, eso tengan. Y que en esta sección, amigos, somos 317 estudiantes. Somos bastantes. Somos 317 estudiantes. Entonces hay que estaba viendo, hay que tener un poco, aquí está, permítame, voy a ver cuántos hay oficialmente en esta clase según el listado, ¿verdad? Según el listado, vamos a ver, sección I, aquí está. Sección I, somos 312 oficialmente inscritos en el listado oficial, ¿verdad? Ya no, 312. Yo les decía 317, se fueron 5. Pero yo creo que se fueron para la sección K, porque en la sección K creció ahora, bueno. Entonces, tolerancia, por favor, cooperación, y que así nos vamos entendiendo poco a poco. Iniciamos posesión, ¿de acuerdo? Ya todos, ya están varios conectaditos ahí. Fíjense que nosotros vimos en oportunidades anteriores los modos de adquirir la propiedad, ¿verdad? Y vimos los modos de adquirir entre los modos de adquirir la propiedad vimos la usucapión. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos los modos de adquirir la propiedad? Y vimos que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad. Pero para adquirir la propiedad por medio de la usucapión,
primero tenemos que ver la posesión, a eso queriendo. Entonces, hay que analizar primero la posesión con sus requisitos, cuál es lo que procede a hacer, cuál es el efecto de una posesión que cumple con todos los requisitos legales. Y al inscribirla, entonces nuevamente contamos otra vez un tiempo, unos requisitos y ya nos vamos para el usucapión. El tema de hoy entonces, la posesión. Ahí tienen sus guías 23, 24, 25 y 26. Su código y su respectiva ley de titulación supletoria, que en cuanto termine de transmitir, entonces ustedes tienen lectura obligatoria de esa ley, por favor. Esa me la leen, porque después preguntan y ahí están las cosas, pero como no leen, ahí tenemos el problema. Bueno, fíjense que cuando hablamos de la posesión, pues sí, tenemos que, en primer lugar, que es una situación jurídicamente tutelada, ¿verdad? O sea, tiene un respaldo legal. ¿Pero para qué? A través de la posesión, una persona tiene una cosa o ejercita un derecho, de tal forma que actúa como que fuera el propietario. Ay, Lore, ya te vi ahí con el conejito. De tal forma que actúa como fuera el propietario de ese bien, ¿verdad? Como que fuera un titular verdadero, pero realmente solo está en posesión. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, es una situación que está jurídicamente protegida, ¿verdad? Una persona ejerce algunas acciones o derechos, ejercita esos derechos como que fuera el propietario, pero no lo es, porque la posesión va a presumir la propiedad, y ahí encontramos uno de los primeros principios. En nuestro artículo 612 del Código Civil, tengan ahí su código, tenemos regulado que poseedor es el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio, o sea que son propias del dominio, del derecho de propiedad. Cuando hablamos de dominio estamos hablando del derecho de propiedad. ¿Y cuáles son esos requisitos? Entonces ya vimos que una persona está ejerciendo algunos derechos sobre un bien como que si fuera el titular, pero no lo es. Entonces solamente es poseedor, no propietario, ¿verdad? No es igual poseedor a propietario. Y para que la posesión produzca efectos legales, porque está protegida por la ley, ahí lo tenemos a partir del artículo 612 al 641 del Código Civil, y una ley específica que regula no solo sus requisitos, sino que el trámite de la misma para poderse legalizar. ¿Cuáles son los requisitos de la posesión entonces? En primer lugar, tenemos que los requisitos de la misma lo encontramos en los artículos 633 y 620 del Código Civil, además del artículo 1 de la Ley de Titulación Supletoria. Pues para que una posesión produzca los efectos legales, agotando el trámite respectivo para su legalidad, pues en primer lugar solicita un tiempo establecido en estos dos artículos 633 y 620, por favor, pongan atención, ya los vamos a ver. Entonces solicita un tiempo que tiene que ser mayor de 10 años, ¿verdad? Ahí lo encontramos en el 620 y en el 633. Esos dos artículos ya los vamos a leer, solo termino de enumerar esto y los vamos a leer porque es la base del tema de la posesión. Debe existir un justo título, ¿verdad? Para que entonces, porque el justo título va a ser el elemento que da origen a la posesión, pero resulta que lo hace ineficaz, tiene alguna característica que lo hace ineficaz. ¿Por qué? Porque no puede ser inscrito en el registro de la propiedad. Ya vamos a explicar en la siguiente guía todos los requisitos de la posesión. Ahorita solo se los estoy enumerando. La buena fe, tiene que ser en forma continua, tiene que ser en forma pública
y en forma pacífica. En la siguiente guía encontramos todos los requisitos. Y como les digo, los encontramos regulados en el artículo 633 y 620 del Código Civil, y cada uno de esos elementos o de esos requisitos tiene su respectivo artículo. Y como les repetía, que el artículo 620, 633 se complementa con el artículo 1 de la ley de titulación supletoria. Vamos a leer el 620 primero y el 633. Vean el artículo 620. Por favor. Ahorita posiblemente les cause una confusión por el epígrafe del artículo 620. Indica condiciones para la usucapión. Y es que posesión y usucapión van de la mano. Por eso, pero tranquilos porque ahorita vamos a ver. Veamos el 620. Regula que para que la posesión produzca el dominio, fíjense, y ahí nos está indicando que no tenemos el dominio. O sea, no somos propietarios. Se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Por eso es que ahora nos vamos a ir al artículo 637, por favor, ahora el 637. Y regula el 637, ya está en el 637, ¿ya lo encontraron? La posesión registrada de un inmueble una vez consumado. O sea, a ese artículo 637 anoten allá a la par, ver artículo 620. Porque el 620 nos está mandando ahí, ¿verdad? Entonces, la posesión registrada de un inmueble una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Sin embargo, empiezan ahí, ¿verdad? En el 637 para que vean el tiempo. Ahora sí, nos vamos entonces, ¿a qué otro artículo les dije? Al 633. Vamos al 633, por favor. Ya leímos 620, todos los requisitos para la usucapión, ¿verdad? Ojo ahí. Ya leímos el 637, la posesión registrada de un bien inmueble una vez consumado el término de 10 años. Ahora leamos, por favor, el 6, ¿qué les dije? El 633. Y dice así, ¿ya? Posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Ven entonces, por favor lo subraya, ven entonces que el artículo 630 nos está solicitando que cuando se trate de la posesión debemos de cumplir con los mismos requisitos del artículo 620 que acabamos de leer y que decía condiciones para la usucapión. Y por eso les dije alto ahí, no se angustien porque ahorita vamos a ver la explicación. Por eso el artículo también 620 y 633 van así de la mano junto con el 637. Repito, el artículo 633 contiene los requisitos de la posesión de bienes inmuebles porque nos indica que son los mismos señalados en el artículo 620 que acabamos de leer. Leamos ese artículo, por favor. Atentos ahí, siempre con su bolígrafo y su resaltador. Dice, tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, remitan, hagan la anotación a ese artículo, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. ¿Vieron eso? En el 620 que leímos primero están las condiciones para la usucapión, pero el artículo 637 nos solicita los requisitos para la posesión y nos dice
que el tiempo solicitado de la posesión por 10 años con las demás condiciones, subrayo, señaladas en el artículo 620. Y rematamos con el artículo 637, que ahí nos indica de los 10 años. Ya se fijaron también que ahí va apareciendo otra figura, que es la titulación supletoria, porque a través de la titulación supletoria vamos a legalizar en primer lugar la posesión, ¿verdad? Siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos solicitados. Además, en el artículo primero de esta ley, que la van a leer inmediatamente que termine la explicación, la transmisión, en el artículo primero nos indica que el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad, podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia, etc. El interesado deberá probar la posesión, vean los requisitos otra vez: posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio, durante un periodo no menor de ¿cuánto? De 10 años. Pudiendo agregar la de sus antecesores siempre que reúnan los mismos requisitos. ¿Ya se fijaron? Bueno, entonces aquí tenemos que ir relacionando siempre el artículo 620, el 633 con el 637 y el 1 de la ley de titulación supletoria. Bueno, ya vimos entonces cuáles son esos 6 requisitos básicos con los cuales se debe cumplir a efecto de que se inscriba entonces la posesión de un bien inmueble, en este caso por medio de la ley de titulación supletoria. Ahora, en sentido contrario, tenemos entonces que los vicios de la posesión. ¿Y qué son los vicios de la posesión? Pues estas son circunstancias, vean, que la hacen jurídicamente ineficaz, porque está violentando el requisito que se solicita. Por ejemplo, si el requisito es de buena fe, como lo regula el 622 y 633, pues el vicio es la mala fe, ¿verdad? Si el requisito es que debe ser en forma continua, pues el vicio es la discontinuidad, porque eso va a ser, si no se cumple con el requisito de ser continuo, es discontinua y eso es un vicio de la posesión y lo va a hacer ineficaz, ¿verdad? El requisito, por ejemplo, es que sea pacífica. Su vicio entonces sería que fuera violenta, no produce ningún efecto. Si no es pública, como lo solicita la ley, entonces está ejerciendo una posesión clandestina. ¿Qué sucede si es clandestina? Hace jurídicamente ineficaz a la posesión. Si no hay un justo título, también. Y si no se realiza cumpliendo con el tiempo solicitado de los 10 años, supóngase que ya tengo 5 años de estar en posesión del bien y es pública, continua, pacífica y de buena fe, pues no, la ley nos regula 10 años y en toda la ley específica y nuestro Código Civil, ambas de leyes ordinarias, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos. Por eso también tienen ustedes las diapositivas. Las diapositivas, con las diapositivas ustedes también van viendo cuáles son los requisitos. Ya se fijaron, nos dicen, pero nos dice, ahí está también la definición de poseedor, pero ahí están los requisitos. En su presentación, ahí la encontramos. Vamos ahora a la guía número 24. En la guía 24 encontramos entonces los requisitos de la posesión. ¿Ya? En la guía 24, perdón, ya voy por la 34, imagino. En la guía 24. Vean ahí. Ahí desplegué así los requisitos que solicita la legislación y que ya vimos que están en el 620, en el 633 y en el 1 de la ley de titulación supletoria. Empezamos entonces con el tiempo. Fíjense. El artículo 633 de nuestro Código Civil ya vimos que solicita para bienes inmuebles la posesión por 10 años
con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. ¿Qué nos está diciendo eso? Que los requisitos del artículo 620 que se solicitan ahí para la usucapión también son los mismos requisitos para la posesión. Eso es lo que nos está indicando. Entonces da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria, vayan subrayando, a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque miren, el poseedor, como es poseedor, no tiene la propiedad del bien. Solo está gozando de ese bien, pero no tiene la propiedad. Porque si tuviera la propiedad no hay que cumplir con estos requisitos, es el dueño y punto. No, aquí es poseedor y debe acreditar judicialmente, porque aquí está el procedimiento, haber adquirido la posesión de ese bien con todos los requisitos que solicita el artículo 620, el artículo 633, el artículo 637 y el artículo 1 de la ley de titulación supletoria. Bueno, entonces cuando cumplan con esos requisitos nos da el derecho, la propia ley, para que solicitemos entonces una titulación supletoria. Así se llama el efecto. Entonces, cuando ya tenemos la titulación supletoria, porque fue declarado mediante resolución judicial, ese título sí lo inscribimos en el registro de la propiedad. Pero atención, solo hemos inscrito la propiedad porque la acabamos de legalizar. Y la legalizamos cumpliendo con todos los requisitos, nuevamente repito, del 620 y del 633, 637 y uno de la ley de titulación supletoria. ¿Por qué? El poseedor, como les digo, como no tiene la propiedad, debe acreditar judicialmente haber adquirido ese bien de buena fe con todos los requisitos. Pública, continua, pacífica, con justo título, ¿verdad? Por más de 10 años, entonces lo comprueba. Entonces, al cumplir con todos esos requisitos, ya se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque ahorita que solo tiene la posesión, que la está ejerciendo ahí en forma pública, continua, y tiene su justo título, no tiene ningún título suficiente para inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, cumple con todos estos requisitos, sigue el trámite de la titulación supletoria, obtiene su resolución judicial y esa ya se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces tengan atención ahí, porque de eso se trata, de ir legalizando la posesión para luego obtener la propiedad a través de la usucapión. Entonces, en estos casos, ¿qué está pasando? Solo se recibe la posesión, pero de hecho, ¿verdad? Mediante la entrega material de la cosa o el bien. Entonces la ley viene y resuelve ese problema, ¿verdad? Permitiendo que se legalice a través de la ley de titulación supletoria. El tiempo solicitado, ya vimos entonces, tanto en el Código Civil como en la ley de titulación supletoria, es de 10 años. Ahora bien, pasemos al siguiente. Voy a dejar de último el justo título. De buena fe. En el artículo 622 tenemos que la posesión debe ejercerse de buena fe. ¿Y en qué consiste? En la creencia, según este artículo, en la creencia que se tiene de la persona de quien recibió la cosa, en la creencia que se tiene de la persona que recibió la cosa, que ella era la dueña y que podía transmitir su dominio, ¿verdad? Pero solo fue posesión. Entonces, como está ejerciendo algunos o todos los actos inherentes al dominio, entonces hay buena fe, porque yo creo que esa persona tiene la posesión, no lo está haciendo ocultando algo o en forma anómala o ejerciendo alguna fuerza o coacción, ¿verdad? Entonces hay buena fe en ese sentido, y ahí lo tienen también regulado en los mismos artículos. En el 622 específicamente tenemos la buena fe. Mira, la buena fe del poseedor consiste en la creencia de la persona de quien recibió la cosa era
dueña de ella y podía transmitir su dominio. Debe ser también en forma continua, según el artículo 630 de siempre nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces debe ser continua, ¿verdad? No debe de existir interrupción. Y se entiende que hay discontinuidad cuando se abandona por más de un año esa posesión. Vean el 630. Discontinuidad. En la posesión, cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año, el 630. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año. Fíjense, ahí hay interrupción. O antes, cuando expreso tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Entonces no debe interrumpirse, ¿ven? Sucesiva, continuamente. Luego tenemos que debe ser pública, es decir, que no debe de ocultarse de nadie, debe ser a la vista de todos. Recuerden que estamos en los temas de los derechos reales, y los derechos reales tienen la característica que son oponibles contra todo el mundo. Oponibilidad erga omnes, eso lo vimos en el tema de derechos reales. En el artículo 632, siempre de nuestro Código Civil por el momento, encontramos la posesión pública y clandestina. Regula que la posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos. Y la clandestina pues es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Luego tenemos que debe ser en una forma pacífica, no violenta, ¿verdad? No a través de la guerra, ahí con armas y todo, porque se han fijado que hay mucha gente que ha invadido los bienes. Y esa es invasión, ¿verdad? No posesión. Entonces invaden los bienes y entonces la policía a veces tiene que intervenir y hay una violencia ahí no se está cumpliendo con los requisitos de la posesión, porque lo que menos tiene es que sea pacífica. Entonces no debe de haber fuerza, no debe de haber amenazas ni coacción moral o física. Y ahí lo tenemos en el artículo 631. Vean el 631, nos indica posesión violenta. Es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona, material contra el poseedor, contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. Entonces tiene que ser pacífica, ¿verdad? No sufrir interrupciones, estar a la vista de todos, oponible contra todo el mundo, recuerden. Y por último, por eso lo dejo de último, está el tema del justo título. El justo título es otro de los requisitos que solicita nuestra legislación para que la posesión sea inscrita en el registro de la propiedad. Y como les repito, pues hay un mecanismo ahí, unas diligencias específicas que están reguladas en la ley de titulación supletoria y que me van a ir a leer, repito, ahorita que termine la transmisión la tienen que ir a leer, ¿verdad? La legislación indica que tiene derecho al comprobar todos los requisitos legales, entonces tiene derecho a solicitar su titulación supletoria, ¿verdad? El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscrito en el registro de la propiedad podrá solicitar que su titulación supletoria ante juez de primera instancia, etcétera, etcétera. Y para eso, ¿qué debe de hacer el poseedor? Probar la posesión continua, pública, y ahí están todos los requisitos en el artículo primero. Nos indica después quiénes pueden adquirir por titulación supletoria a fin de que sea inscrita en el registro, y ahí está todo el trámite de las diligencias de titulación supletoria. Pero ¿qué es el justo título? Veamos qué nos dice el artículo 621 para que tengamos una idea. El artículo 621 del Código Civil regula qué es justo título para la usucapión. Recuerden que es uno de los requisitos que aplica para la posesión y que nos lo está indicando el artículo 630, ¿verdad? 633, perdón.
633 porque está jalando los requisitos del artículo 620 y el artículo 1 de la ley de titulación supletoria. ¿Qué indica el artículo 621? Regula que es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia nada más que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Porque si estuviera todo bien, digamos, ¿verdad?, todo en regla con los requisitos y no habláramos de una posesión, pues sería la propiedad. Entonces ahí solo deben de comprobar la propiedad con el título respectivo, y ese, recuerden que vimos que es sujeto de ser inscrito en el registro de la propiedad, ¿verdad? Los testimonios de las escrituras públicas de los contratos que contengan ahí al haberse celebrado, o bien las resoluciones judiciales también. Eso lo vimos en las clases anteriores. ¿Pero qué es esto? Es traslativo de dominio, pero tiene algo que lo hace ineficaz y no se puede verificar la enajenación. Fíjense que la razón o motivo de la adquisición es un acto jurídico que sirve de causa para, el efecto va a ser que cumplamos con todos los requisitos legales para solicitar la titulación supletoria, a fin de inscribir entonces ya legalmente en el registro de la propiedad la posesión del bien. ¿Ya? Entonces, es la causa por la que se entró en la posesión. Mire, muchos se transmiten la posesión, como estamos viendo que no hay un título sujeto a inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, yo no sé si ustedes saben que en el área rural, porque en el área urbana ya no existe ahora con todas las instituciones, el orden y los controles que existen y que proporcionan seguridad jurídica en cuanto a la inscripción de los bienes. Pero fíjense que también en el área rural, como les digo, se transmite la posesión, y muchos lo hacen a través de un recibí. Recibí de doña Chonita, la cantidad de 5,000 quetzales por 10 varas de terreno ubicados en tal, y ya dicen el mojón, ¿verdad?, del palo de izote al palo de mango, supónganse, ¿verdad?, porque allá no van a tener la estructura específica para eso. Estoy hablando del área rural. Pues el recibo acredita que hubo un pago, ¿verdad?, y que recibo el bien, pero no la propiedad, recibo la posesión. Porque si ustedes van con su recibito allá al registro de la propiedad, obviamente no es un título sujeto a inscripción, y eso ya lo vimos. ¿Por qué? Vamos ahora al libro cuarto del registro, el libro cuarto del Código Civil. Dios mío, ya ni sé qué digo. Al libro cuarto del Código Civil, y recuerdan que vimos que el libro cuarto regula todo lo relacionado al registro de la propiedad. Vámonos al libro cuarto para que no olviden eso. En el libro cuarto, pues en el artículo 1124 nos define qué es el registro de la propiedad, pero en el artículo 1125 regula que en el registro se inscribirán los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles, el dominio y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Luego dice los títulos traslativos de dominio de los inmuebles, etcétera. Pero miren el tercero, ese es el que quiero que vean. Miren el tercero del 1125. Estamos ya en el libro cuarto, artículo 1125. Ahí quiero que se ubiquen. Ahí les doy su minutito para que busquen ahí. Vean ese numeral 3 del artículo 1100. La posesión que consta en título supletorio legalmente expedido. Y ese título supletorio lo vamos a obtener cuando agotemos este trámite judicial. Este es un trámite judicial, ¿ya? Entonces, eso ya se inscribe en el registro de la propiedad. Eso es
pero ese título inscribible. El justo título no, porque tiene algo que lo hace ineficaz, como ese recibo. A veces van con el alcalde del municipio y levantan una su actita. A veces solicitan una su declaración jurada ahí, ¿verdad? De que es dueño y que que lo otro. También se hace en su documento privado, pero no es un título suficiente para inscribir la posesión, porque para inscribir la posesión cumplimos con todos los requisitos del 620, del 630, del 633, uno de la titulación supletoria y todo el trámite que aquí se encuentra regulado, porque aquí está todo el trámite, ¿verdad? Entonces ya aquí está desde el escrito inicial hasta obtener la respectiva resolución que ya se inscribe. Entonces, a eso se refiere el justo título. Vamos ahora a nuestra guía número 25. En nuestra guía 25, tres artículos básicos. Claro, ustedes tienen lectura obligatoria de todos los artículos, ¿verdad? Pero los básicos, los que me interesan a mí en este momento, que entiendan para que ya logren mentalizar el tema de la posesión, porque miren, yo sé que es un tema abstracto a veces, ¿verdad? No tenemos la vivencia comúnmente de la posesión, pero así es como lo vamos a ejercer. Y por eso yo insisto en mis cuadritos, pero como les digo, esa es mi agenda. Si a ustedes les sirve el material, pues que alegre, y si no, pues hagan su propio material. De todas maneras, ahí está también las diapositivas, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer definitivamente, amigos, es ir a leer el código. A ver. Entonces, hemos visto hasta este momento que estamos ejerciendo muchos actos inherentes a la propiedad, pero que no somos los dueños, ¿verdad? La posesión solo presume la propiedad y tenemos que ir legalizando entonces esa posesión que ejercemos sobre los bienes. Esa posesión que ejercemos sobre los bienes, entonces la vamos legalizando a través de la ley de titulación supletoria, en donde encontramos el trámite respectivo, y en el Código Civil encontramos todo el tema relacionado con los requisitos, los vicios, etc. Pero ¿en qué casos no hay posesión? Miren, el artículo 614, interesantísimo. ¿En qué casos no hay posesión? Ay, pues fíjese que yo tengo, así lo van a decir, yo tengo como 15 años de vivir en este terreno. Aquí siembro mi milpa, aquí hay los mangos y allá hay frijol, mire. Y me han dicho que como ya tengo 15 años de estar acá, pues ya puedo solicitar la titulación supletoria. Ah, bueno. ¿Y de quién es el terreno? ¿Usted por qué está aquí? Pues yo estoy aquí porque soy el guardián. Y aquí vivo con mi familia. Ah, entonces si tiene dueño. Sí, el dueño me ha dado permiso para estar en este terreno. Y que pueda sembrar mi maíz, que pueda sembrar el frijol, hasta unos limones. Y de esa cosecha le doy un poquito al dueño. Ah, perfecto, pero fíjese que tiene dueño, pues. Y el dueño le ha permitido a usted que viva acá. Eso es lo que nos está diciendo en conclusión el artículo 614. ¿En qué casos no hay posesión? En este ejemplo que les estoy explicando hay una relación de dependencia entre quien está en el bien y un propietario. Hay un dueño. Hay un dueño. Veamos el 614. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto al propietario, del propietario a la misma, y la retiene en provecho de este, en cumplimiento de las instrucciones que le ha dado el dueño, ¿verdad? O sea, de las instrucciones que de él ha recibido. Tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia. Viví ahí, pues no tengas pena. Total, me estás cuidando mi terreno. Concedidos o permitidos por el propietario. En esos casos, no. Y menos aquellos que, como ya tengo 20 años aquí, pues dicen que la casa ya es mía. No, hombre, señor, usted lo que tiene es un contrato de arrendamiento. Usted lo que tiene es un derecho real de usufructo, ¿ya?
o de habitación o de uso, porque pueden ser derechos reales de mero goce. Ya los vamos a ver. Fíjense que con los derechos reales de mero goce, nosotros disfrutamos de todo lo que un bien produce, pero atención, ese bien pertenece a otra persona. Disfrutamos de todo lo que produzca ese bien, pero es producto de la constitución de un derecho real de mero goce, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? En usufructo, uso, habitación o servidumbre. Entonces, por favor, que les quede claro que en esos casos no hay entonces posesión, ¿verdad? Tal como lo establecen los artículos 614 y 615 del Código Civil. ¿Cuáles son los bienes que podemos adquirir o que son objetos de posesión? Lo tenemos también regulado en el artículo 616, y ahí nos indica que solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regula lo de las cosas corporales, o sea, todas aquellas cosas que son apreciables a nuestros sentidos. De ahí la importancia en la clasificación de los bienes, ¿verdad? Y tenemos entonces el artículo 617, que me parece muy importante. ¿Saben por qué? Porque aquí está ese principio aplicable a la posesión, que la posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario, pero no es el propietario, ¿eh? Entonces, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario mientras no se pruebe lo contrario. Ya cuando comprueban que él es el dueño, pues ni modo, ¿verdad? El que tiene el título respectivo comprueba que es el dueño. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Solo, o sea, la posesión que está debidamente legalizada, inscrita en el registro de la propiedad. Entonces pasamos finalmente a la guía 26. En la guía 26 tenemos los elementos de la posesión, un elemento corpus y un elemento animus. El elemento corpus se refiere al elemento material, o sea, al poder físico que ejercemos sobre el bien el poder físico que ejercemos sobre el bien de cuya posesión estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque tenemos la tenencia del mismo, ¿verdad? Y queremos retenerlo exclusivamente. El elemento ánimos, o sea, el psicológico, pues es la intención que tenemos, o sea, en la intención o voluntad de conservar el bien actuando como propietario, ¿verdad? Al ser considerado como el mismo. Quieren ser los dueños de ese bien. Entonces, por eso es que hay que cumplir con todo eso. Dos teorías explican su naturaleza jurídica, que es la objetiva y la subjetiva. Y pues ya sabemos que se trata de un derecho real especial, ¿verdad? Es la antesala, el primer requisito para adquirir el dominio a través de la usucapión. O la usucapión también se llama prescripción positiva o adquisitiva, que será nuestro próximo tema. Bueno, entonces vean, pues, quiero que tengan bien claro, que estamos ejerciendo algunos actos como que fuéramos los dueños, pero no lo somos, porque no está inscrito el tema de la posesión y menos de la propiedad, ¿eh? Pero el tema de posesión no está inscrito en el registro de la propiedad. ¿Qué hacemos entonces? Pues cumplimos con todos los requisitos del artículo 620, 630 y 633, uno de la ley de titulación supletoria, ¿verdad? Al cumplirlos, pues iniciamos las diligencias respectivas. Aquí lo está indicando. Y ya al obtener la resolución judicial, entonces ya lo inscribimos en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad tenemos la inscripción de la titulación supletoria, y con eso lo que hemos realizado es la legalización de la posesión. Primero tenemos que inscribir la posesión a través de un título supletorio, y ya luego, eso lo veremos después,
vamos adquiriendo el dominio del bien a través de la usucapión. Por eso aquí tienen también la transcripción del artículo 624. Si quieren lo lean en la guía, pero yo preferiría que lo lean en el Código Civil. ¿Por qué? Ese artículo es el base, ¿verdad? Es el artículo base que nos sirve para obtener después ya el dominio del bien a través de la usucapión. Y eso nos va a servir. Regula efectos de la posesión de buena fe. No lo voy a leer todo. Ustedes lo van a leer todo ahorita que termine la transmisión. No lo voy a leer todo. Entonces quiero leer el que me interesa a mí ahorita inmediatamente para el tema este. Regula que el poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio goza los derechos siguientes. 1, pues hacer suyo los frutos percibidos mientras su buena fe no sea interrumpida. 2, de que se le abonen todos los gastos necesarios y útiles teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. 3, retirar las mejoras. 4, que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de frutos, etc. 5, oigan, 5 por favor, bien subrayado. No ser desposeído de la cosa si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. ¿Se recuerdan cuando vimos las acciones protectoras del dominio? Vimos una acción reivindicatoria de la propiedad. Vimos una acción publiciana que yo les dije en su momento, aplica para la posesión, aquí está. Y vimos también los interdictos, ¿se recuerdan? Que no debemos confundirlos con el estado de declaración el estado de interdicción. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está el derecho de defensa y del debido proceso para la posesión. Luego está el 6, ¿verdad? Y el 7. Oigan esto, que aquí en la guía lo tengo en negrita y ustedes lo van a subrayar porque ese es el base para que arranquemos con el tema de la usucapión. Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. Ahí le pueden poner que prescripción es igual a prescripción positiva, prescripción adquisitiva o usucapión. Es lo mismo que está diciendo esto al final. Y luego pues ser considerado dueño de los muebles que posee. Bueno, entonces ya se fijaron. Debemos de cumplir, repito, en conclusión, vean bien, vamos a ir haciendo el resumen. Debemos de cumplir con todos los requisitos señalados en el artículo 620, porque así esos requisitos del 620, que en este momento, ahí dice, condiciones para la usucapión, tiene relación con el artículo 637. ¿Por qué? El artículo 637 sí nos está indicando que la posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años, desde la fecha, eso es lo que vamos a inscribir ahorita, de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio. Pero primero hay que inscribir el título en el registro de la propiedad y que ya entonces ya viene el tema de que puede oponerse a cualquier otra inscripción, etcétera. Bueno, y este es el que se relaciona con el artículo 633. Porque ese artículo 633 básicamente nos regula que cuando se trata de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones del 620. Realmente el 633, en el caso de la posesión, nos remite al 620 para que esas condiciones de la usucapión se apliquen también al tema de la posesión. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ves? Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620 que acabamos de leer, da derecho al poseedor ¿a qué? A solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad.
Igualito dice, o bueno, no igual, ¿verdad? Porque son leyes diferentes. El artículo 1 de la ley de titulación supletoria. Repito, con esto hemos legalizado única y exclusivamente la posesión. Básicamente ahí se juegan esos artículos principales para este tema, pero aquí pues también está regulado el poseedor de buena fe, el de mala fe, la posesión de mala fe, la discontinuidad y todos estos efectos. Entonces, ¿me entienden? La comprobación de gasto, los frutos percibidos, los efectos de la posesión de buena fe, ya lo leímos en el artículo 624. Entonces, como efecto, la posesión de buena fe nos sirve, se utiliza ¿para qué? Porque en el numeral 7 nos está diciendo servirse de la posesión como modo para adquirir el dominio. Con la posesión todavía no tenemos el dominio del bien, tenemos la posesión y la hemos legalizado a través de una titulación supletoria. Bueno, amigos, entonces yo espero que haya quedado algo claro esto, porque ya después nos toca el tema del usucapión. Así es que si tienen alguna duda me lo hacen saber por acá. Tienen lectura obligatoria. Tienen lectura obligatoria del articulado respectivo del 612 al 641 del Código Civil y todita la ley, porque son como 20 artículos de titulación supletoria, por favor. Entonces, amigos, aquí me quedo esperando un ratito. Ustedes me indican y nos vemos el día martes. El día martes, por favor, bien leidita su ley de titulación supletoria y sus artículos del Código Civil, porque el día martes vemos el tema de usucapión, ya para adquirir la propiedad del bien. Aquí hay una señorita consultando, imagínense el tema del examen extemporáneo. Yo se los dije desde el principio, que no es al chat, que es al correo institucional donde debe solicitarse, ¿verdad? Y como no dan sus datos también completos, pues en muchos casos no respondo. Pero señorita Andrade Fajardo, si está viendo la transmisión, ponga atención. Usted tiene que hacer la solicitud al correo institucional. Yo en repetidas ocasiones les he dicho que esas solicitudes de revisión de exámenes extemporáneos no se hacen al chat. Hay un correo institucional, abóquese ahí y justifique entonces el motivo por el cual no se pudo examinar. ¿Hay alguien ahí con alguna duda, compañeros? ¿No? Entonces damos por concluida la transmisión del día de hoy. Ya les digo que yo no muy le llamo clase a esto. Damos por concluida la exposición del tema de hoy con la posesión. Me estudian y leen por favor los artículos de su Código Civil y también no olviden su ley de titulación. Estas dos leyes las vamos a seguir utilizando para nuestra próxima transmisión, ya específicamente con el tema de la usucapión. Pasen feliz tarde, cuídense mucho por favor. Espero que los amigos que tengan COVID, porque hay varios compañeros que me han escrito y que están en esa situación, pues Dios primero vayan alcanzando su proceso, vayan atravesando positivamente su proceso de sanación y Dios primero ya van a tener una salud total. Hasta pronto amigos, pasen feliz tarde.